Bueno, entonces yo les decía, estábamos con el ejemplo de que un residente adquiere un departamento en Miami que le compra a un no residente. Entonces lo que teníamos que definir era dónde lo registramos, ¿sí? Y acordarnos, ya habíamos determinado que era una operación entre un residente y un no residente, del periodo, o sea que iba, y ahora tenemos que ver en qué dos partes de la balanza, por esto de la partida doble, yo lo voy a registrar, ¿sí? A esta transacción económica. Entonces estábamos viendo si lo registrábamos en cuenta corriente o en cuenta capital y financiera. ¿Qué les parece? ¿No va en cuenta capital y financiera? Bien, va en cuenta capital y financiera porque se trata de un aumento de activos con el exterior, ¿sí? En este caso es un inmueble, a veces se presta la confusión y por ahí lo ponen como exportación de bienes, pero imagínense que no es un bien que pasa por aduana, que se lleva o se trae cuando se trata de inmuebles o de terrenos. Entonces, Claro, esa era mi pregunta, o sea, ¿cómo diferenciar una exportación de una variación de una... Sí, bárbaro. Todo lo que es exportación de bienes, es un bien que pasa por aduana y que se manda cuando es exportación o que se recibe cuando es importación. Por ejemplo, si yo compro un automóvil en Estados Unidos, va a pasar por aduana y me va a llegar ese automóvil. Si yo vendo las toneladas de maíz, yo las voy también, va a pasar por aduana y esas toneladas de maíz van a llegar a su destino en el exterior, ¿sí? En cambio, en el caso de terrenos o inmuebles, el departamento sigue estando en Miami, ¿sí? Yo lo que adquiero son los derechos de propiedad. Entonces, en ese caso, lo voy a registrar en cuenta capital y financiera. Lo mismo que lo que sea derecho de cobro, ¿sí? Un crédito que yo doy a un no residente o un préstamo que me hace un no residente, ¿sí? Eso va todo por cuenta capital y financiera. Entonces, en este caso, vamos a suponer que ese departamento yo lo pago todo en efectivo, un valor de $100.000. Entonces, ya dijimos que en cuenta capital y financiera íbamos a hacer una registración, pero ¿dónde? ¿En sector privado, en sector público o en sector financiero? Privado. Perfecto, en sector privado. Siempre ustedes recuerden que lo que les va a indicar en qué sector lo registran es el factor local, ¿sí? El residente. Acá, bueno, justo eran dos privados, pero puede ser una operación entre un privado y un banco extranjero. No importa que sea financiero el no residente, lo registrará el no residente en su balanza de pagos en sector financiero. Pero nosotros en nuestra balanza de pagos lo vamos a registrar en sector privado porque el residente pertenece a ese sector. Es una persona o una empresa residente en nuestro país. Entonces, acá pondríamos los $100.000, ¿con signo positivo o con signo negativo? Positivo. Va con signo negativo porque acuérdense lo que anotaron hace un ratito. Todo aumento de activo con el exterior y o disminución de pasivos con el exterior va con signo negativo. ¿Por qué? Está buenísimo, por ejemplo, si nosotros nos compramos un departamento en Miami, aumentan nuestros activos con el exterior, pero ¿eso qué va a implicar? ¿Que nosotros recibamos dólares o que tengamos que abonar dólares al resto del mundo? Y abonamos al resto del mundo. Implican una salida de divisas, entonces va con signo negativo. Eso igual está bueno que surja porque es un error muy frecuente. A veces es como que ven aumento de activos y ponen con signo positivo. Y en realidad ese aumento de activos con el exterior va con signo negativo porque justamente representa una salida de divisas al exterior. Antes de ir a la contrapartida, ¿sí? Nuestra moneda de curso legal es el peso, ¿sí? Nuestro país no tiene autoridad para emitir dólares, ¿sí? Con lo cual, los dólares
que entren o que salgan en el país van a ser producto de estas operaciones económicas de la balanza de pagos, ¿sí? Por operaciones entre residentes y no residentes que se compran o se venden o se prestan dinero y devengan intereses y demás, ¿sí? Con lo cual, ¿qué va a pasar con las reservas internacionales, o sea, con los dólares? Porque nosotros tenemos todo en pesos. Si necesitamos hacer una operación en dólares, vamos a tener que hacer un cambio, ¿sí?, en el sistema bancario. Si yo tengo los pesos que equivalen a los dólares que me sale ese departamento, como no me van a aceptar los pesos argentinos, voy a tener que cambiarlos por dólares y pagar en dólares estadounidenses esa operación. Entonces, ¿qué va a pasar con las reservas de dólares que tiene el Banco Central ante esta operación, si yo lo pago todo en efectivo? ¿Suben o bajan? Bajan. Bajan, ¿sí? Entonces, la contrapartida, vieron que yo les dije que era partida doble, yo voy a poner menos 100.000 dólares en cuenta capital y financiera en sector privado no financiero, y en variación de reservas voy a poner más 100.000 dólares. Acá va otra particularidad que quiero que presten especial atención. Nosotros recién dijimos que bajaban las reservas en 100.000 dólares, porque yo jugaba 100.000 dólares para la compra de ese departamento. Entonces, hay algo que suena mal, porque si bajan las reservas, ¿por qué lo registro con signo positivo? Y me adelanto a un tema que venía después. El saldo de la balanza de pagos, vieron que había un ítem dentro de la pantalla general que decía equilibrio, ¿sí? El saldo de la BP siempre es igual a 0, ¿sí? ¿Cómo se compone el saldo de la BP? El saldo de la cuenta corriente, más el saldo de la cuenta capital y financiera, más el saldo de la variación de reservas. Entonces, es un equilibrio que es contable, es como en el balance, activo igual a pasivo más patrimonio neto, ¿sí? Son equilibrios, pero en realidad yo puedo hablar de pérdidas, superávits y demás. Y acá sucede lo mismo. Vamos a suponer que un país tiene una cuenta corriente positiva en más 100 dólares y una cuenta capital y financiera positiva en más 100 dólares. Esto significa que entraron más de lo que salieron, 100 dólares más por cuenta corriente y 100 dólares más por cuenta capital y financiera. 100 más 100, saldo de cuenta corriente más saldo de cuenta capital y financiera. Para que yo le sume variación de reservas y me quede igual a 0, ¿qué valor voy a tener que poner en variación de reservas? Menos 200. Perfecto, menos 200, pero en realidad ese menos me indica que las reservas subieron, porque entraron 100 dólares por cuenta corriente y entraron 100 dólares por cuenta capital y financiera. Entonces, cuando ustedes vean una BP que en variación de reservas tiene menos 200, significa que las reservas aumentaron en 200 dólares en ese periodo, ¿sí? El signo es inverso a la variación, ¿sí? Cuando es negativo el signo, significa que las reservas subieron, y cuando es positivo el signo, significa que las reservas bajaron, ¿sí? Por eso en este caso yo voy a poner menos los 100.000 dólares en sector privado no financiero y más 100.000 dólares en variación de reservas internacionales, por la partida doble y por el equilibrio de la balanza de pagos que me dice que el saldo de la BP es igual a 0. Cuando ustedes no tienen... Profe, ¿podés repetir eso? Perdón. ¿Podés repetir eso de nuevo del signo positivo y el signo negativo? Sí, es que justo Gracias. como voy inventando los ejemplos, justo me tocó el ejemplo que es ilógico, pero justo yo lo tenía acá más adelante, ya que estamos vamos a ir a esa explicación, así ya les queda, porque si no en general también se presta confusión. Entonces, el saldo de la balanza de pagos, en todas las balanzas de pagos de todas las economías, siempre está en equilibrio, o sea, el saldo de la BP es igual a 0. ¿Cómo se compone el saldo de cada balanza de pagos? Es la sumatoria del saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital y financiera. Obviamente que estos saldos ya vimos que pueden ser positivos, negativos o nulos, va a depender de las operaciones que tengamos,
¿sí? Entonces yo sumo saldo de la cuenta corriente, saldo de la cuenta capital y financiera, el importe de la variación de reservas, y eso me tiene que dar igual a 0. Entonces, si yo paso, fíjense, si yo hago una operación matemática que paso la variación de reservas para el otro lado, me da que el saldo de la cuenta capital y financiera y el saldo de la cuenta corriente es el inverso a la variación de reservas. Entonces, el ejemplo que yo les daba recién es, tenemos un saldo positivo en cuenta corriente de $100, más un saldo positivo en cuenta capital y financiera de $100. Esto lo que significa es que están entrando $100 por cuenta corriente y $100 por cuenta capital y financiera. Si esta cuenta me tiene que dar 0, la variación de reservas me va a tener que dar menos 200. En realidad sabemos que es 200 positivo, pero lo multiplicamos por un signo menos. Entonces, en este caso, menos por más, nos queda menos 200 en la variación de reservas. Entonces, yo lo que les explicaba es, cuando ustedes, vamos a suponer que, no sé, en el parcial tienen una balanza de pagos, les ponemos una balanza de pagos con los valores para una economía y les decimos, exprese verdadero o falso. Las reservas internacionales se incrementaron en tanto, o se redujeron, o tienen opciones, ¿sí? Cuando ustedes vean que el signo de la variación de reservas internacionales es, por ejemplo, menos 200, ese signo menos significa que las reservas aumentaron, ¿sí? Y si el saldo de la variación de reserva les quedó positivo, ese signo más lo que les está indicando es que las reservas disminuyeron, ¿sí? Se contrajeron en el periodo y obviamente el importe va a ser el valor. En este ejemplo que habíamos visto, 200. Les da menos 200, significa que aumentaron en 200. El signo menos les indica que subieron, y el importe es la variación. Recuerden que no son stocks. Eso también a veces le genera bastante confusión, porque uno tiende a asociar, si me da negativo es que bajó, si me da positivo es que subió. Pero el cambio de signo se da por este equilibrio de que el saldo de la BP nos quede igual a 0. No sé si queda demasiado claro. Más o menos. Pero simplemente es por esta cuestión, ¿sí? Ustedes cuando, en este ejemplo que tuvieran que registrar estos $100.000, ustedes ven que esos $100.000 representan que las reservas bajen. Entonces lo van a tener que poner con signo positivo, siempre inverso, ¿sí? Después van a ver que con el correr de los ejercicios tienen muchos para hacer el saldo y demás en la guía, o sea que les va a ir quedando más claro. Pero por el momento, ustedes anoten esto, del saldo de la BP, la fórmula, y que el signo es inverso a la variación, ¿sí? Variación de reserva, signo negativo, significa que subieron, variación de reserva, signo positivo, significa que bajaron. Y otra cosa que es importante, si bien el equilibrio, el saldo de la BP es igual a 0, van a tener muchas preguntas que les va a decir, ¿esta balanza de pagos es superavitaria, es deficitaria, en cuánto? O sea, podemos igual hablar de déficit o superávit, y en los diferentes componentes. Por ejemplo, una cuenta corriente vamos a decir que es superavitaria cuando yo sumo los 4 rubros, balanza mercancías, balanza servicios, rentas y transacciones unilaterales, y ese saldo de la cuenta corriente me da positivo, ¿sí? Que implica que ingresaron más divisas que las que salieron por cuenta corriente. Entonces, ese signo positivo en la cuenta corriente me indica que hay superávit en cuenta corriente. Cuando yo analizo la cuenta capital y financiera, yo en definitiva por cuenta capital y financiera, como hablábamos de variación de activos y o pasivos, lo que yo voy a ver es si hubo una entrada neta de capitales o una salida neta de capitales. Cuando el saldo de la cuenta capital y financiera me dé positivo, voy a decir que hay una entrada neta de capitales, o sea, superávit por cuenta capital y financiera. Y si me da negativo, salida neta de capitales. Pero cuando yo me refiero a las preguntas que tengan,
referidas a si la balanza de pagos es deficitaria o superavitaria, lo que ustedes tienen que ver es qué pasó con las reservas. Si las reservas subieron, que lo van a ver reflejado con un signo negativo, ustedes van a decir que esa balanza es superavitaria, porque en el global entraron más divisas de las que salieron en ese periodo. En cambio, si la variación de reservas le quedó con signo positivo, que implica que descendieron, que disminuyeron las reservas en el periodo, vamos a hablar de una balanza de pagos deficitaria. Tienen igual ejercicios en la guía donde lo van a repasar bien a esto. Bien, a ver si me quedó algo. Es un tema que ya les digo, es bastante complejo. Cualquier cosa después, si quieren, les refuerzo con algún video, o después de la clase de mañana si tienen algunas dudas. Otra cosa que también es bastante denso para verlo en teoría, pero también creo que está en el ejercicio 4 de la guía, algo que es muy importante es el saldo de la cuenta corriente. Vamos a ver que el signo del saldo de la cuenta corriente nos va a indicar si el país es deudor o acreedor en términos del financiamiento de la inversión nacional con el resto del mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a esta conclusión, ¿sí? Yo, si quieren, ya les empiezo con la conclusión. Cuando el saldo de la cuenta corriente les da negativo, les da, supongamos, menos $500, ese signo negativo del saldo de la cuenta corriente indica que el país es deudor del resto del mundo. Siempre hablando en términos del financiamiento de la inversión nacional. En cambio, cuando el saldo de la cuenta corriente me da positivo, el país es acreedor del resto del mundo en términos del financiamiento de la inversión nacional. Entonces yo ya les dije como la conclusión y ahora les voy a demostrar por qué sucede eso. Porque por ahí ustedes en el examen les va a aparecer la balanza de pagos y les va a decir, verdadero o falso, el país es deudor del resto del mundo en términos del financiamiento de la inversión. Y ustedes tienen que mirar eso, pero acá vamos a desarrollar la justificación, ¿sí? ¿Por qué ese signo positivo o negativo indica que nuestro país sea deudor o acreedor? Entonces, fíjense que vamos a partir de la fórmula que ya la tienen súper estudiada de las primeras clases. El producto o el ingreso por el método del gasto es la sumatoria de consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Si yo quiero pasar de ingreso bruto nacional o de producto bruto nacional a de ingreso bruto interno o producto bruto interno a ingreso bruto nacional o producto bruto nacional, ¿se acuerdan que sumábamos o restábamos las remuneraciones netas a factores del exterior? ¿Se acuerdan en las primeras clases que pasábamos de bruto a neto, de precio de mercado a costo de factores, de producto a ingreso y demás? En uno de esos pasajes pasábamos de interno a nacional. Y sumábamos o restábamos, según sea positivo o negativo, estas remuneraciones netas a factores del exterior. Fíjense si esta parte de la fórmula la pueden asociar a algún componente de la balanza de pagos. A la cuenta corriente. Perfecto, perfecto. Fíjense que exportaciones e importaciones, este saldo de la balanza comercial que también lo llamamos, acá tenemos exportaciones de bienes y servicios y acá tenemos importaciones de bienes y servicios, que sería esta primera parte de la cuenta corriente. Y si yo sumo rentas y transferencias unilaterales, tengo las remuneraciones netas a factores del exterior, ya sea intereses, utilidades, alguna remuneración o lo que fuere.
Entonces, en definitiva, exportaciones menos importaciones más menos remuneraciones netas a factores del exterior no es nada más ni nada menos que el saldo de la cuenta corriente de mi balanza de pagos. Entonces yo en función de eso reexpreso y digo, el ingreso bruto nacional entonces es el consumo más la inversión más el gasto más el saldo de la cuenta corriente, ¿sí? Reemplazo todo esto por su expresión equivalente, porque en definitiva es el saldo de la cuenta corriente. Paralelamente, si yo paso que está sumando el consumo, o sea, las compras que realiza el sector privado y el consumo que realiza el sector público representado por el gasto, ambas están sumando, yo las paso restando al otro miembro de la ecuación, me queda que el ingreso bruto nacional menos el consumo, menos el gasto público, ¿qué sería? El ahorro bruto nacional, ¿sí? Yo acá lo representé con la letra S porque en realidad inversión y ahorro se manejan con las siglas en inglés, pero si en práctica lo ven con la letra A, es lo mismo, ¿sí? Esto significa que el ahorro bruto nacional es igual a la inversión bruta interna más el saldo de la cuenta corriente. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Yo hasta acá lo único que hice fue reemplazar esta parte de la ecuación por su expresión equivalente, que es el saldo de la cuenta corriente. Después pasé consumo y gasto restante, de manera que si al ingreso le resto el consumo privado y el consumo público, me da el ahorro bruto nacional. Y en esta última, lo único que hago es reexpresar, ¿sí? A mí acá me quedó que el ahorro es igual a la inversión más el saldo de la cuenta corriente. Lo que hago es despejar en función del saldo de la cuenta corriente. Entonces paso esta ahí que está sumando, restando para el otro lado de la ecuación. Entonces me queda que el saldo de la cuenta corriente es igual a la inversión menos el ahorro. Y entonces acá fíjense que tenemos dos posibilidades. Puede ser que nuestra inversión sea mayor a nuestro ahorro. Acá lo puse al revés los signos. Que la inversión sea menor que el ahorro. Entonces vamos a suponer que yo ahorré 1000. Perdón, ¿no está al revés lo de arriba? A mí me daría que el saldo de la cuenta es igual al ahorro menos inversión. Porque yo paso la I para el lado izquierdo. Ah, perfecto, muy buena observación. Puede ser, puede ser. La inversión, perfecto, sí. Muy atentos, muy bien. Entonces, tenemos que el saldo de la cuenta corriente es el ahorro menos la inversión. Perfecto, porque yo despejo en función de esta y paso la I sumando, restando. Entonces yo tengo dos opciones. Que mi inversión sea menor, voy a acomodar, menor al ahorro, ¿sí? Entonces yo invertí 1000 y ahorré 1500, ¿sí? Mi ahorro supera la inversión. Entonces yo no solo que puedo financiar el 100% de mi inversión nacional, sino que me sobra, con lo cual yo puedo financiar al resto del mundo. Entonces en este caso, cuando la inversión sea menor al ahorro, o el ahorro sea mayor a la inversión, ¿cómo me va a quedar el saldo de la cuenta corriente? Si el ahorro, por ejemplo, es 1500 y la inversión es 1000. 1500 menos 1000 me va a quedar más 500, ¿sí? Me va a quedar positivo el saldo. Cuando me queda positivo el saldo de la cuenta corriente, eso significa que esa cuenta corriente es superavitaria, ¿sí? Y yo les había dicho, cuando me da positivo el saldo de la cuenta corriente o tengo superávit por cuenta corriente, significa que yo soy acreedor del resto del mundo en términos del financiamiento de la inversión nacional. Entonces, en este caso yo estoy demostrando que yo no solamente cubro el 100% de mi inversión nacional, sino que me sobra. Y con lo que me sobra puedo financiar al resto del mundo.
La otra opción posible es que la inversión sea mayor al ahorro, o el ahorro menor que la inversión, ¿sí? Entonces yo invertí 2.000 y ahorré 1.500, me estarían faltando 500. Entonces, en ese caso, cuando la inversión es mayor que el ahorro, el saldo de la cuenta corriente me queda negativo, o sea que hay déficit en cuenta corriente. Ese déficit en cuenta corriente, ese signo negativo de la cuenta corriente, me indica que mi ahorro no me permite financiar la totalidad de mi inversión nacional, con lo cual yo tengo que recurrir al financiamiento del resto del mundo. Entonces, cuando el saldo de la cuenta corriente me queda negativo, o deficitario, que es lo mismo, el país es deudor del resto del mundo en términos del financiamiento de la inversión nacional. Es un poco rebuscado, pero bueno. Mañana seguramente esto lo van a ejercitar en alguno de los ejercicios de la guía, o si ven alguno de parcial. Y otra cosa que también hay en los ejercicios de la guía, algún ejercicio que habla de cómo está compuesto el ahorro. Ustedes en la clase que tuvieron de inversión seguramente vieron la identidad inversión-ahorro, ¿sí? Que en definitiva el ahorro es lo que financia a la inversión. Entonces, cuando hay equilibrio, se da esta igualdad. Esta inversión, a su vez, se financia tanto con ahorro interno como con ahorro externo. O sea, con ahorro del país y con ahorro del resto del mundo que nos financia. Y ese ahorro interno, a su vez, yo lo puedo dividir en ahorro público o ahorro privado. El ahorro público va a estar dado, vieron que el resultado del gobierno es la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. Los ingresos del gobierno están dados básicamente a través de la recaudación, a través de los impuestos que recauda, esos serían los ingresos. Si yo a los impuestos que recauda le resto el gasto público, cuando sus ingresos, la recaudación, es mayor que el gasto público, yo ahí voy a tener ahorro público. Ahora, si gasto más de lo que recaudo, el ahorro público es nulo, y al contrario, o necesito financiación o desahorro. Y el ahorro privado es el ahorro de las familias, ¿sí? Las familias también reciben ingresos por salarios, rentas, intereses, beneficios, y tienen un consumo. La diferencia entre los ingresos y el consumo, cuando también su consumo es inferior al ingreso, existe el ahorro privado. Si el consumo es mayor al ingreso, no vamos a tener ahorro privado. Pensé que se había cortado, me apareció un cartelito, pero no, avisa que ya quedan poquitos minutos. Bueno, es medio pesado todo esto, pero por lo menos la idea, digamos, la tienen. Eso después mañana seguramente lo vean en algún ejercicio que les pregunta qué parte es financiada por ahorro privado, por ahorro público o por ahorro externo. No sé si tienen alguna duda que y demás. Y seguramente, no sé si harán algún ejercicio de parcial, seguirán con algunas de la guía. También van a tener la resolución del práctico de balanza de pagos. ¿No hay ninguna duda? ¿Quedaron muy variadas? Bueno, yo les diría que complementen con el material de lectura. No sé si les viene siendo útil Dormus y Fisher. Ahí tienen
sector externo, modelo ISLM, bueno, todos los temas que vimos. Si llegaran a necesitar algún material adicional, nos dicen y les subimos algo más. Y bueno, si no hay dudas, terminamos la clase. Y bueno, después en todo caso reforzaremos o haremos alguna otra clase complementaria, porque la verdad que es un tema que por ahí se presta para... Acá estoy viendo justo... Ah, bueno, aprovecho, ya yo me meto en todo, pero que acá justo están preguntando por modelo ISLM casos extremos. Les adelanto esto, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del caso extremo clásico, la curva LM es una curva totalmente vertical, ¿sí? Generalmente el caso clásico lo que supone es el pleno empleo de los factores. Entonces la economía está usando a pleno los factores, el ingreso de equilibrio no puede ser mayor. Y en el caso extremo keynesiano, la curva LM es una curva totalmente horizontal, ¿sí? Que generalmente se da en aquellos casos en que la tasa de interés es muy baja, casi tendiente a cero. En realidad son casos extremos teóricos. Por lo que vemos, ese tema de los casos extremos es como para ver básicamente la eficacia que tiene en cada caso la política fiscal o la política monetaria. Si quieren por ahí les subimos algo bien cortito porque es bastante sencillo. Así que eso lo podemos subir. Gracias. No, de nada. Bueno, si no hay más dudas los dejo descansar. La verdad que son temas que por Zoom y todo teoría son bastante intensos. Pero bueno, seguramente mañana con el correr de la clase práctica les vayan recordando los conceptos y les quede un poco más claro todo. Bueno, no se olviden de la clase de mañana. Hasta luego.